Paz de Cristo, mis hermanos. Sean todos bienvenidos en esta noche. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado el día de hoy de poder estar aquí delante de ustedes predicando la palabra de Dios. La verdad es que me siento muy contento por aquellos que nos han estado siguiendo. La semana pasada estuvimos hablando de lo que era la Biblia, lo que estaba escrito en la palabra de Dios, de cómo es que la Biblia tiene muchos años, que ha sido preservada por mucho tiempo. Y la palabra de hoy se llama la autoridad de la Biblia. Los invito, hermanos, que si no nos han seguido las semanas pasadas, no se preocupen. Los videos están grabados y pueden regresar a verlos el día que ustedes lo deseen para darle continuidad a lo que vamos a ver el día de hoy. Amén. Bueno, vamos a orar pidiéndole al Señor que sea Él quien bendiga nuestras vidas, que sea Él quien prospere en este momento y en esta noche, para que todo lo que sea declarado el día de hoy sea de bendición para sus vidas y sea de bendición para sus hogares, para sus familias, que sean llenos de su presencia, llenos de su unción y de su gracia. Para orar, cerramos nuestros ojos, levantamos nuestras manos, dándole la autoridad al Señor Jesucristo, y le decimos gracias, Padre Precioso, por la bendición que nos has dado esta noche, oh Señor Jesús, de poder estar aquí delante de ti, delante de tu presencia, oh Señor. Nos ponemos una vez más delante de tu unción y de tu gracia, Espíritu Santo. Pedimos que descienda sobre este lugar y sobre el hogar de cada uno de aquellos que está viendo esta predicación, Señor, que tú nos has puesto para bendición de muchos, oh Padre Precioso. Unge sus vidas, Señor, unge sus matrimonios, unge sus hogares, Padre Precioso. Prospera, oh Señor Jesucristo, cada hecho que hagan en sus vidas. Prospera sus trabajos, sus hogares, pero sobre todas las cosas prospera el amor que hay en sus corazones por su familia, por sus hijos, por todos los que están a su alrededor, para que la paz, la libertad y la unción sigan sobre sus vidas. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra que nos vas a dar, Señor. La gloria y la honra sean para ti, oh Cristo precioso. Bueno, mis hermanos, la palabra de hoy se llama la autoridad de la Biblia. Y la verdad es que la Biblia ha sido reconocido desde hace siglos como la palabra de Dios y como la autoridad directa de Dios para el hombre. Lo que en ella está escrito o lo que en ella se ha plasmado ha sido la verdad de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es una guía para mi vida y para la vida de cualquiera que desee tener una vida mejor de la que lleva hasta el día de hoy. La verdad, yo los invito para que vean en este tema lo que es la realidad de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hasta el día de hoy, todo el conocimiento, los avances científicos, todo pensamiento o todo aquello que ustedes han visto que ha ido avanzando día tras día, la ciencia, la tecnología, filosofías, tantas cosas que han ido creciendo y vemos cosas que a lo mejor hace años creíamos que era imposible. Basta con ver que las redes sociales pues podemos vernos en directo como si estuviéramos en persona, frente a frente, pero realmente todos estos avances, ciencias, tecnología que han ido creciendo y avanzando, ninguna de ellas ha bastado hasta el día de hoy para determinar que lo que en la Biblia está escrito, que lo que la palabra de Dios dice es mentira. Sin embargo, cada día se comprueba más la verdad y la veracidad de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y yo te invito, hermano, amigo, visita, todo aquel que esté viendo esta transmisión, a que busque realmente en la palabra de Dios, que busque realmente en la Biblia, léela, escudriñala, tómate el tiempo para buscar lo que Dios ha escrito en ese lugar, en ese libro, en esas palabras para tu vida. Búscalo, escudriñalo, léelo, aprende de él y te darás cuenta de que todo lo que está escrito en la Biblia es la verdad de Dios y que nada se contradice. Sin embargo, todo se respalda desde el principio
hasta el día de hoy. Yo te digo algo, la palabra de Dios es un consejo, es la verdad, la autoridad, el consejo, la ayuda para tu vida. Date el tiempo para conocerla. Date el tiempo para darte cuenta que la autoridad que tienen esas palabras sobre tu vida y sobre la vida de otros. Para todo cristiano, lo más importante son las Escrituras. ¿Sabes por qué? Porque en ellas está escrita la guía de vida para ti y para mí. Como dice en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escucha lo que dice claramente. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir? Que lo que está escrito en la palabra de Dios te va a enseñar, te va a instruir, va a corregir tu vida, te va a guiar por la senda de justicia, de tal manera que todo lo que tú hagas estarás preparado, todo lo que venga a enfrentar tu vida estarás preparado para que salgas con bien. Dice la palabra de Dios, para toda buena obra. Quiere decir que las obras que tú hagas serán de bendición para tu vida y para la vida de otros, a través de lo que has aprendido de la palabra de Dios. Ahora yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuántas veces has escuchado una predicación por internet, en un templo, o como el día de hoy en línea? O sea, hay tantas maneras de escuchar predicaciones, de escuchar personas que han estado predicando la palabra de Dios. O cuántas veces la has escuchado en un templo. Pero yo me pregunto, de todas esas veces que la has escuchado, o la has visto, o la has presenciado, no sé, hay tantas maneras de escuchar la palabra de Dios. De todas esas veces, en algún momento te has dado el espacio y el tiempo para verificar que lo que te han predicado se encuentra escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, que está en la Escritura que Dios dejó para nosotros. Te has dado el tiempo para ir y buscar los versículos que ese predicador te mencionó. Has ido a buscar que la predicación que él te dio a través de versículo tras versículo sea realmente lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo te lo pregunto porque muchos hemos escuchado las predicaciones, pero te has dado el tiempo para confirmar que lo que te predican es lo correcto, es lo que Dios quiere para tu vida. Si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. Si no lo has hecho, yo te invito a que cada vez que alguien te predique, tú anotes los versículos, pongas atención a lo que te predicaron y vayas y confirmes en la palabra de Dios que lo que te dijeron es lo que Dios ha puesto para tu vida. Si en Mateo 7.1, y este es un ejemplo de los que yo te voy a dar, en Mateo 7.1 la palabra de Dios dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Vuélvelo a escuchar. Mateo 7.1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y cuando tú escuchas esta palabra, ¿qué viene a tu mente? Piénsalo. Analízalo. ¿O tú qué te imaginas que Dios quiere decir a tu vida? Pues yo te voy a decir lo que sucede. A veces leemos una pequeñita parte de un versículo, pero no leemos todo el contexto. Y esto viene a engañar tu vida. ¿Por qué? Porque si no lees completo, no sabes
la verdad de lo que Dios quiere decirte y explicarte a través de su palabra. Y si nos quedamos nada más con ese pedacito, pues podemos imaginar muchas cosas. Entre ellas, una vez una persona me dijo, no, es que en la palabra de Dios dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces tú no puedes juzgarme. Yo así soy y tú no puedes decirme nada, y porque yo así nací, así crecí y así voy a seguir siendo. Y no me digas nada, no me puedes decir nada, porque así dice la palabra de Dios, que no me puedes juzgar. Entonces no me digas nada. Y creen que por esto que han leído, no puedes ir y darle un consejo, darle una palabra de amor, de aliento, con el cual reprendes en aquel error en el que está cayendo la persona. Reprender no significa que lo vas a regañar, reprender significa que le vas a aconsejar con buenas palabras y con amor, como Dios mismo te aconseja. Pero muchas veces leen esto y creen que por esto no les puedes decir nada. Pero lee el contexto y en el contexto dice, porque con el juicio que juzgas serás juzgado. Y con la medida que mides, serás medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo, o como diría a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo. Dice el Señor. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Quiere decir que antes de tú ir a juzgar a alguien, tienes que haberte puesto delante de Dios, buscando tus defectos y tus errores para irlos corrigiendo. Porque tú no puedes juzgar a alguien o no puedes predicar algo que no vives. Tú no puedes predicar algo si no lo estás viviendo. Dice el Señor, antes de ir y decirle, fíjate cómo estás tú. Eso es lo que quiere decir el Señor. Y dice muy claramente, con la vara que tú mides, con esa serás medido. Y no habla del hombre, habla de Dios mismo. La verdad es que, mis hermanos, cuando tú lees el contexto, entiendes claramente lo que Dios quiere decirte. Y esto es lo que yo quiero que entiendan. La palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es bendición y justicia para tu vida. Pero tienes que leerla, tienes que buscarla. La palabra de Dios dice claramente, mi pueblo está muriendo por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y por qué nos falta conocimiento? Porque no leemos la palabra de Dios. Porque no leemos la autoridad que Dios nos ha puesto delante de nuestros ojos. Qué bendición es poder abrir la palabra de Dios y escuchar un consejo que Dios tiene para tu vida. Qué bendición es poder abrir la palabra de Dios y escuchar un aliento que Dios tiene para tu vida. Qué bendición es abrir la palabra de Dios y escuchar las promesas y las bendiciones que Dios tiene para tu vida y apropiarte de ellas y llevarlas delante de Dios y saber que Dios las va a cumplir mientras tú cumplas su palabra. Es una gran bendición. Y yo te voy a leer en esta noche lo que está escrito en la Biblia para que te des cuenta de una partecita de lo que Dios tiene para tu vida. En Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 6 dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz,
si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque de Jehová es la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Cuán hermosa palabra es esta. Dice el Señor, si recibieres mi palabra, ¿cómo vas a recibir su palabra? Leyéndola. Y mis mandamientos guardares dentro de ti. O sea, que tu vida sea ejemplar delante de Dios. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. O sea, una vez más, busca la palabra de Dios. Inclinarás tu corazón a la prudencia. ¿Qué les decía hace rato? Calla, escucha, aprende, analiza y entonces habla. Entonces hablas. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, ¿qué quiere decir? Señor, dame sabiduría. Señor, dame inteligencia. Yo necesito de que tú añadas, Padre precioso, lo que es necesario para que yo hable de tu palabra. Entonces todo esto, dice, es la sabiduría que Jehová da. El conocimiento de Dios llegará a tu vida. Y entonces de tu boca saldrá conocimiento e inteligencia, dice. ¿Quién da la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento? Dios. Pero este es un consejo que Dios te da. Tú sabes si lo tomas o lo dejas. Pero Dios te está dando el consejo. Y este es uno de muchas cosas que Dios puede dar a tu vida. Y esta palabra, créeme que es verdad. Y esta palabra es viva y eficaz. Pero tienes que determinarte a buscarla. Tienes que determinarte a leerla. Tienes que determinarte a entenderla para que puedas usarla. Y te digo algo, el mismo Señor Jesucristo utilizó la palabra escrita, todo lo que está escrito en la Biblia, para enfrentar las tentaciones que le puso Satanás cuando él estaba en el desierto ayunando. Sí, así como lo escuchas, Satanás vino a poner tentación delante de Dios cuando Dios estaba ayunando en el desierto. Imagínate, ¿tú crees que no va a poner tentación a tu vida? ¿Tú crees que no va a venir a querer meterte el pie en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, a tus hijos? Claro que lo va a querer hacer. Si lo quiso hacer con Dios, continúas con nosotros. Pero Dios tuvo las armas para defenderse, porque Él ya había escuchado, Él ya había leído, Él ya había aprendido de la palabra de Dios. En el Mateo 4, capítulo 4, versículo 3 al 10, vienen estas partes donde yo te digo que Dios utilizó la palabra para defenderse del enemigo. Y así la puedes utilizar tú también. Y dice así: y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesucristo le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué sabiduría le respondió? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, o sea, sobre la parte más alta del templo. Dice que lo puso allá arriba, en lo más alto. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandaré acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjate, hasta el enemigo conoce la palabra de Dios. Él mismo le dijo: porque escrito está.
A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. El enemigo también conoce la palabra de Dios, y a veces tú y yo no la conocemos. Y no porque no la tengamos, hay muchas partes donde entender la Biblia. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El Dios mismo le contestó fácil y claramente, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué claro y qué bendición es lo que Dios dice. Solo a Él servirás. Entonces, ¿a quién tienes que servir? Al Señor tu Dios. ¿Quién es el Señor tu Dios? Jesucristo mismo. Yo te aconsejo que busques la palabra. ¿Cómo se defendió Dios? Con la palabra. El enemigo conoce la palabra y a veces tú y yo no. Pero ¿sabes por qué la conoce? Porque busca cómo acusarte delante de Dios. Entonces Él usa la misma palabra para acusarte. Porque si algo está escrito que tienes que obedecer y Él ve que no lo obedeces, Él va y te acusa con Dios. Pero tú tienes la autoridad que Dios te ha dado para poder ir, buscar la palabra y buscar cómo Dios te va a bendecir, cómo Dios te va a proteger, cómo Dios va a poner una bendición sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu matrimonio. Pero para que esto llegue a ti, tiene que haber algo muy importante en ti. Tienes que ser constante en la búsqueda de Dios. Tienes que ser constante en la búsqueda de su palabra, constante en la búsqueda de su presencia y constante en servirle y agradarle como Él lo ha dejado escrito, con autoridad y con la bendición que Él nos dejó. También los apóstoles utilizaban la palabra de Dios como fuente de lo que decían, de lo que hacían y de lo que vivían diariamente, porque lo que está escrito es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Tú crees que Dios va a desear un mal para tu vida? No. Dios siempre desea darte lo mejor, porque Él es nuestro Padre. Entonces desea darnos lo mejor, pero a veces no lo obtenemos por la desobediencia, por falta de conocimiento. No tenemos conocimiento porque no leemos la palabra. En Romanos 3:4, Pablo escribe una carta a los romanos. Y en esta carta hace referencia a la palabra escrita de Dios. Y dice en el 3:4, capítulo 3, versículo 4, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Sabes dónde está también escrita esta palabra a la que se refiere Pablo? Está en Salmos 51:4. Te lo repito. Salmos capítulo 51, versículo 4. Búscalo y verás que esto es lo que Pablo está haciendo referencia donde dice, está escrito. Ahí está escrito. En el Antiguo Testamento. Mucho antes de que Pablo naciera. Mucho antes de que tú y yo naciéramos. Pero esta palabra se va cumpliendo. Luego dice en la misma carta de los Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Dice la palabra de Dios.
No hay justo ni aún uno. Y esta misma palabra está escrita en el Salmos, capítulo 14, versículo 1 al 3. Y en los mismos Salmos, capítulo 53, versículo 1 al 3. Y si quieres comprobarlo, pues ve y búscalo. ¿Qué es lo que yo te decía? Yo te estoy dando los versículos, pero tú tienes la obligación, si lo que quieres es buscar una vida continua con Dios, tienes la obligación de ir a buscar estos textos y comprobar qué es lo que Dios ha escrito y ha dejado para tu vida. En Romanos capítulo 8, versículo 36, dice, como está escrito, una vez más, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Y en Salmos, capítulo 44, versículo 22, confirma esta palabra que Pablo estaba escribiendo a los romanos. Después en Romanos, capítulo 9, versículo 33, vuelve a escribir, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y esto, como dice Pablo, está escrito en Isaías, capítulo 28, versículo 16. Todo está escrito en el Antiguo Testamento. Léelo, búscalo y confirmarás lo que yo te estoy diciendo. En Romanos 11:26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y en Isaías, capítulo 59, versículo 20, nos confirma esta palabra. Y una vez más escriben los Romanos, capítulo 14, versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Y se confirma en Isaías capítulo 45, versículo 20. Toda la palabra de Dios está ligada, mi amigo. Toda la palabra de Dios está ligada. Toda la palabra de Dios tiene su respaldo de un libro y de otro. Y todo tiene continuidad. Y todo tiene un fin. Y el fin es que Dios va a venir por su pueblo y llevará a la vida eterna al que se haya ganado dicha vida. Nada se contradice. Sin embargo, la autoridad de Dios está puesta y plasmada en esas escrituras, y esas escrituras son la verdad y la autoridad que Dios ha puesto para tu vida. Y todo ya está escrito. Nada de lo que busques en otros libros, nada de lo que busques en otros lugares, nada de los pensamientos de fulano, que el filósofo X, el filósofo Y, no voy a decir nombres para no caer en controversia, pero nada de lo que está escrito es más puro, más fiel y más verdadero que la misma palabra de Dios. Y tan claro es que es un libro que se ha preservado por siglos y siglos y no ha cambiado de generación en generación, sino que en vez de cambiar ha sido una palabra firme, eficaz y próspera para nuestras vidas. La Biblia misma afirma que la verdad de Dios es lo que se expresa en la Escritura. La misma Biblia lo dice. Juan escribió Apocalipsis y este Apocalipsis confirma lo que Dios está diciendo y lo que Dios ha hecho. Y dice en Apocalipsis capítulo 22, del versículo 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En otras palabras dice, si tú le añades, si tú le quitas, o si tú transgredes la palabra escrita en la Biblia, entonces Dios vendrá a juzgarte con toda su autoridad y con todo su enojo, porque dice que no tendrás perdón por haberle quitado, añadido o transgredido la palabra que Él dejó escrita. Y en vez de tener perdón, dice que no lo tendrás, ni juicio tendrás, porque ya tuviste tu juicio en el momento que quitaste la palabra de Él. Entonces hay de aquel del que haya cambiado la palabra de Dios, porque ya no tiene juicio, ya no tendrá juicio, su destino ya está escrito. Pero yo no te digo esto para que temas, yo te digo esto para que te glorifiques en lo que Dios ha hecho, en la autoridad que Dios ha dejado en esta palabra. ¿Por qué la autoridad? Dios mismo se defendió de Satanás con esta palabra. Dios mismo la utilizó muchas veces para generar sanidades, milagros, para liberar a enfermos de enfermedades que tal vez no conocemos. Incluso personas que se veían locas o se veían con trastornos mentales fueron curados, sanados por Dios. Pero sobre todas las cosas, por la palabra y la autoridad que Dios dejó, yo puedo decirte que muchos han sido salvados, que sus vidas han cambiado, que sus vidas han prosperado, que sus vidas han ido cambiando no para mal, sino para bien, han prosperado, han ido avanzando de tal manera que su vida, el que lo ve, no la cree. No lo cree porque creen que es imposible que el hombre cambie. Pero déjame decirte que Dios ve en ti lo que tú no ves. Dios ve el potencial, Dios ve lo que tú puedes hacer, Dios ve tus virtudes, las que tú no ves. Y si tú te dispones a que Dios te use, Dios puede hacer grandes maravillas con tu vida. Pero para saber lo que Dios puede hacer contigo, ve, busca en la palabra de Dios y sabrás la verdad de lo que Dios puede hacer contigo y de lo que Dios quiere hacer con tu vida, pero no vas a saber por qué. Porque si no lo buscas, nunca vas a entender lo que Dios quiere para ti. Yo te digo hoy y te invito a orar, dando gracias a Dios por esta guía de vida que nos ha dejado, por esta vida o esta guía que nos ha dejado de generación en generación, una guía que ha servido para que nuestras vidas sean bendecidas y prosperadas, y que tu vida no sea como la de cualquiera, sino sea mejor. Tu vida sea de bendición no nada más para ti, sino para otros. La verdad es que Dios nos bendice grandemente. ¿A quién? A quien le busca y desea agradarle. Entonces vamos a orar, dándole gracias a Dios por esta palabra, estos versículos, esa verdad que ha dejado en nuestras vidas. Amén. Nos ponemos en las manos de Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Padre precioso. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por todas las bendiciones que nos has dado. Pero sobre todo, oh Señor, te damos gracias por este libro que has puesto en nuestras manos, que has puesto en nuestras vidas, el cual nos ha servido, Señor, para conocerte, la cual nos ha servido, oh Cristo precioso, para conocer tus pensamientos, para conocer, oh Señor, las palabras de bendición que tienes para nuestras vidas.
Te damos gracias, Señor, porque a través de esas palabras escritas, Señor, en las cuales tú has puesto la verdad, la autoridad, la bendición, el consejo, has puesto, oh Señor, la prosperidad para nuestras vidas, Cristo amado. Te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Padre precioso, no ha habido quien ponga mayor sabiduría, no ha habido quien ponga mayor inteligencia, no ha habido quien ponga mayor verdad, unción y gracia sobre la vida de alguien a través de un libro o de una palabra mayor que la tuya, Señor, porque no hay nada mejor y no hay nada mayor que la bendición que tú has dado. Tú nos has dicho, Señor, y nos has confirmado que tu palabra es viva, es eficaz y es bendición para cada uno de los que la busca. Gracias, Señor Jesucristo, porque hasta el día de hoy has sustentado nuestras vidas y la vida de aquellos que te han buscado. Te damos gracias, Señor, por la vida de aquellas personas que están siguiendo esta transmisión, Señor. Aquellos que se han dado el tiempo para buscarte, para tener un tiempo contigo, oh Cristo precioso, un tiempo con tu palabra, un tiempo con tu Espíritu Santo. Bendice sus vidas, Señor. Bendice sus hogares, bendice sus matrimonios, prospera cada paso de sus vidas, prospera la hechura de sus manos, pero sobre todas las cosas, oh Cristo, prospera la bendición y la unción para buscarte. Prospera, Señor, su corazón para que cada día anhele más tu presencia. Prospera, Señor, su alma para que se sacie de ti día tras día. No permitas, Señor, que el enemigo los engañe, sino que puedan venir y conocer la verdad de tu palabra a través de esta escritura. Bendícele, Señor Jesús. Bendice a ese equipo, Señor, que ha dispuesto de su tiempo para grabar en esta noche, Señor, y para transmitir a los hogares que necesitan de tu palabra. La gloria y la honra sean para ti, Señor Jesucristo. Amén, Padre precioso. Gracias, Señor Jesús. Gloria a ti, mi Cristo amado. Gracias, Señor. Bueno, mis amigos, pues ya casi nos despedimos. Sin antes invitarle a que lean la palabra de Dios. Léanla, busquen, escudriñenla, apréndanla, llévenla a su corazón, a su mente, y esta va a traer bendición a sus vidas. La verdad es que cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, empiezas a conectarte con Dios y empiezas a conocerle y a saber lo que Él quiere para ti y lo que Él desea para tu vida. Conéctate con Dios a través de la palabra. Conéctate con Dios buscando y escudriñando las Escrituras. Y esto traerá bendición y traerá prosperidad a tu vida y a los tuyos. ¿Sabes que la Biblia tiene 1188 capítulos? Y que si tú leyeras 4 capítulos diarios, no más, con 4 capítulos que leyeras al día, yo te aseguro que en menos de 1 hora los lees. Y pierdes más el tiempo viendo otras cosas que no edifican tu vida. Propone en tu corazón, propone en tu mente, guarda un espacio para leer la palabra de Dios. Y si tú leyeras 4 capítulos diarios, en menos de 1 año podrías leer la Biblia completa. Ese libro tan grande que lo ves, en menos de 1 año lo podrías leer. Y créeme que sería la lectura que traería mayor bendición, prosperidad y sabiduría a tu vida que cualquier libro que esté escrito. Yo te invito y te reto a que lo hagas. Y si yo estoy mintiendo, me lo dices. Aquí nos conectamos por Facebook y me dices que yo estoy mintiendo, pero yo te aseguro que si tú te das el tiempo y el espacio para leer la palabra de Dios, entonces tendrás una conexión con Dios y tu vida cambiará drásticamente. Amén. Mi deseo es que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que sus vidas sean bendecidas, y nos despedimos con el último texto de la Biblia, sin antes invitarlos una vez más a que nos sigan en las transmisiones de las próximas semanas, las cuales serán temas de bendición para ustedes. Amén. Nos despedimos con el último texto de la Biblia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
Dios los bendiga.